Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. En Colombia, los pueblos, los gobernantes y una parte de la sociedad lucha cada día por acabar con la discriminación racial y étnica, que solo deja injusticia social. ¿Cómo lograrlo cuando incluso desde casa celebramos estas conductas? ¿Cómo conseguir avanzar como sociedad hacia la igualdad? Hoy, una mujer maravillosa, Ana Margarita González, ella es gerente de justicia étnico-racial de la Vicepresidencia de la República, quien además de tener este importante cargo para el país, pues cuenta con una historia de vida llena de luchas, victorias, matices, milagros y mucha colombianidad. Ana Margarita, bienvenida a Entrevistas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de la discriminación en Colombia, porque fíjense ustedes que desde 1993 hablamos de una ley que precisamente busca la protección de los pueblos étnico-raciales, la igualdad, y nosotros todavía como sociedad no avanzamos hacia eso. ¿Qué pasa en Colombia con estos temas? Bueno, muy buena tu pregunta. Desde 1993, me imagino que te refieres a la Ley 70, sí, contamos con esta ley que protege los derechos de la población afrodescendiente, que reconoce derechos territoriales, que mandató varias disposiciones y proyectos en favor de la población afrodescendiente en Colombia. Sin embargo, después de 30 años, esa ley no había sido reglamentada, solo fue reglamentada en algunos de sus aspectos. Durante este gobierno hemos logrado 3 decretos reglamentarios de esa ley. Estamos trabajando en el último decreto, que es un decreto integral que busca precisamente establecer algunas medidas para combatir la discriminación que precisamente tú mencionas, ¿no? Buena parte de la discriminación en Colombia, pese a que hay cualquier cantidad de normas, pese a que la constitución política prohíbe la discriminación, sucede en nuestra sociedad, está anclado en nuestra sociedad, en nuestras prácticas cotidianas, en la forma en la que hablamos, en la forma en cómo nos referimos a las personas indígenas o afrodescendientes y también rom. Y bueno, es difícil erradicar eso de la sociedad. ¿Pero por qué? O sea, ¿realmente qué nos pasa como colombianos? Ahora, usted estudió también, pues estudió aquí en Colombia, pero estudió en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde también, por supuesto, se ven hechos de discriminación muy fuertes en este país. ¿Qué pasa realmente con el ser humano en esos términos de discriminación? ¿Por qué no avanzamos? ¿En qué estamos quedados? ¿Cuál es el palo en la rueda? Pues yo creo que son como 2 grandes cosas. En primer lugar, hay que entender que la discriminación no nació hoy, ni antes de ayer, ni hace 10 años, ni 20, sino que está en nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia está construida sobre la base de sistemas de discriminación, de subordinación racial y de otros sistemas, digamos, de opresión, ¿no? Entonces eso está en nuestra historia y está en nuestras estructuras sociales. Nuestra sociedad está organizada de esa manera, y cuando la sociedad está organizada de esa manera, pues es bastante difícil combatir un problema sobre el cual está basada la sociedad. Entonces eso es como un primer asunto, y eso influye lo cultural, lo educativo, la comunicación. Absolutamente toda nuestra sociedad está permeada, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, pues conectado con eso, en nuestras prácticas sociales, en nuestra cotidianidad, hay una serie de prejuicios, de estereotipos que se manifiestan constantemente. Voy a dar un ejemplo muy sencillo que las personas dicen a menudo. Por ejemplo, me negrearon, cuando se refieren a que están siendo víctimas de explotación en el trabajo. Explotación laboral. Entonces es como asociar a las personas negras con la explotación, con que es natural para las personas negras estar en situación de explotación y de servidumbre. Y eso hace parte, pues, de nuestras interacciones cotidianas. Entonces está lo estructural, digamos, que es lo primero a lo que me referí, y está, digamos, el racismo en lo interpersonal, lo cotidiano. En la vida diaria, exacto, que ese es el cual. más complicado realmente de erradicar, es el más difícil de sacar de la sociedad, porque incluso lo decíamos al inicio, hasta en las casas, ¿no? Llegan los niños pequeños con el chiste o machista o discriminación racial o de género, y los papás le hacemos, ¿no? Como el eco, la risa, el chistecito. Ahí
nace realmente la discriminación y no nos damos cuenta como padres de familia. Sí, de acuerdo. Hace un tiempo, de hecho, hubo un trabajo de una artista colombiana barranquillera, se llamaba Blanco Porcelana, y ella recolectó todas las expresiones que habían en las familias caribeñas sobre la raza, sobre el color de la piel del niño que nació, sobre lo importante que es no tomar sol para que no te oscurezcas, o sobre que hay que buscar blanquearse, ¿sí? Es en esas interacciones cotidianas muy íntimas, muy familiares también, incluso dentro de familias mezcladas, familias negras, bueno, que fundamentan justamente a lo que te estás refiriendo. Claro, además porque uno diría esto es de los años, no sé, 80, 70, uno ve la historia, personajes como Michael Jackson, ¿no? Que buscaban, no eran orgullosos de su raza, pero hoy en día uno, al contrario, o sea, uno ve que sí realmente las personas afro son orgullosas de su raza y hay una tendencia también a valorarlas, a admirarlas, a seguirlas. Sin embargo, sigue la discriminación. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que un ejemplo de dignidad es nuestra vicepresidenta Francia Márquez, de orgullo por su origen, de orgullo por su identidad. Y es una mujer que también ha recibido muchísimos y que recibe todos los días ataques racistas en redes y en todo lado. Ana, ¿usted se ha sentido discriminada? Sí, me he sentido discriminada. ¿En qué situaciones? Yo recuerdo una vez aquí en Bogotá, yo estaba en la casa de una amiga mía de Medellín, y llegó una familiar de ella y su familiar inmediatamente asumió que yo era la empleada doméstica de la casa. Yo obviamente no creo que ser empleada doméstica sea un problema, ¿sí? Es ese estereotipo en el cual nos ubican inmediatamente, como esta persona que está aquí es la empleada doméstica de la casa. Sí. No era la amiga, ¿Y digamos. cómo actúa usted? Yo no dije nada en ese momento. Dejé que pasara y ya. ¿Y le afectó después? Pues yo me quedé ¿Afectan este tipo de pensando, ¿no? situaciones? En esa situación uno tampoco es como muy consciente de eso. Eso me pasó hace muchos años. Yo con el tiempo me he hecho consciente de esos pequeños actos que se basan, digamos, Claro. en la percepción que tienen las personas de lo que uno supuestamente es. No, y se lo pregunto sobre todo porque ese cargo que hoy tiene, pues por supuesto tiene que sintonizar perfectamente con todas las comunidades étnicas y raciales de Colombia, precisamente para encontrar y conocer de primera mano las necesidades, cuáles son las falencias que hoy tiene y que usted ha podido descubrir a través de su gerencia la mayoría de comunidades étnicas y raciales en Colombia. Bueno, yo creo que son muchas, pero particularmente a nosotros desde la vicepresidencia nos ocupa y nos preocupa la falta de acceso a servicios básicos, ¿sí? La falta de acceso a agua, a saneamiento básico, a una vivienda digna. Digamos que hay una falencia generalizada en regiones mayoritariamente negras e indígenas del país, en donde ni siquiera se garantiza el acceso a servicios básicos. ¿Sí? Eso es particularmente complejo, ¿no? Igual el acceso a la educación es limitado, tanto la calidad de la educación básica y primaria, escuelas con una infraestructura muy precaria que se están cayendo, ausencia de maestros, de maestras, muchas dificultades de ese tipo y también muchas dificultades para el acceso a la educación superior. Claro. ¿Sí? Esos son, diría yo, que de las faltas de garantías de derechos fundamentales más graves que hay en territorios en donde vive mayoritariamente gente negra, indígena. En su experiencia profesional, porque pues usted es abogada, ha trabajado temas especialmente relacionados con la discriminación racial, de género, derechos de los pueblos, en fin, ¿cuáles son quizá o cuál es esa historia que usted tiene entre sus manos más dura, más difícil que ha podido conocer de Colombia y que sin lugar a dudas resulta ser esa radiografía de lo que está hablando? Sí, yo trabajé un tiempo investigando situaciones de racismo policial y yo he tenido la oportunidad de compartir con personas muchas experiencias muy difíciles,
pero esta particularmente de la forma como se comporta la policía hacia jóvenes, particularmente jóvenes, hombres negros de barrios populares de Bogotá, cómo los detienen sin ninguna justificación, cómo los maltratan sin ninguna vergüenza, cómo se refieren a ellos, cómo terminan involucrados en situaciones de detención, de largo aliento, sus madres preocupadas. A mí me parece muy dolorosa, ¿sí? Muy dolorosa que una persona no pueda caminar tranquilamente por la calle porque es identificada y señalada como peligrosa, como criminal, como consumidor de sustancias, e inmediatamente abordada de una manera violenta. Y hay algunas regiones de Colombia, a propósito de esa investigación, que sean, digamos, proclives a la discriminación más que otras. Yo creo que hay discriminación en todo el país. Hay ciudades en las que es particularmente difícil. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad de esas, Cali, Cartagena, son ciudades en donde vive mucha gente afro, mucha gente indígena, son ciudades que se comparten también con otras poblaciones. Entonces, creo que esas características hacen que la discriminación sea profunda y que se ve, por ejemplo, en la segregación espacial, por ejemplo, los barrios en donde vive la gente afro, particularmente son barrios en donde hay carencia de servicios públicos. Olvidados. Sí. Literalmente olvidados. Sí, olvidados. Sí, como dice el mismo gobierno nacional. Cuando a usted la invitan a ser parte de esta gerencia de justicia étnico-racial, ¿qué le encomiendan? ¿Realmente qué es lo primero que le dicen que tiene que hacer y que tiene que lograr en Colombia? ¿Y quién se lo dice? ¿La vicepresidenta? Sí, fue la vicepresidenta, yo hablé con ella y me dio un mensaje muy bonito, me dijo, este es el tiempo que tenemos, aprovechémoslo. Nuestra gerencia se encarga de apoyarla a ella en sus misiones, las misiones que le dio el presidente, la que tiene que ver con la reglamentación de la Ley 70, de la que hablábamos ahorita. También trabajamos en la coordinación de una comisión que creamos desde la vicepresidencia, que es la Comisión Nacional Intersectorial de Reparaciones Históricas. La apoyamos también en una misión que es bien compleja, que es la coordinación de la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Esas son como las 3 de las grandes tareas que tenemos a cargo en la gerencia. Bueno, hablando de tareas, le dejo una para después de la pausa. Hechos concretos, cambios estructurales que ya haya tenido Colombia gracias a su gestión y, por supuesto, la gestión de la vicepresidencia y del Ministerio de la Igualdad. ¿Le parece? Lo va pensando mientras vamos a la pausa. Vale, listo. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. En Colombia, 13 millones de personas nunca han tenido agua potable y en municipios como Tumaco les ponen el agua solo 2 veces al mes. Con el programa Agua es Vida, vamos a los territorios marginados y excluidos y buscamos con la comunidad fuentes de agua para entregarles sistemas de recolección, almacenamiento, potabilización y distribución. Eso es igualdad. Ministerio de Igualdad y Equidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en Entrevistas con Alma de País y estos temas que sin duda le suman a la construcción de Colombia. Hoy con Ana Margarita González, ella es la gerente de Justicia Étnico-Racial de la Vicepresidencia de la República. Ana Margarita, habíamos quedado con una tarea antes de la pausa y es hablar de hechos concretos que viene desarrollando usted desde su gerencia, precisamente buscando la igualdad y la justicia social en Colombia. Cuando hablamos de eso, realmente, ¿de qué regiones estamos conversando y dónde tiene usted la lupa puesta? Bueno, precisamente frente a esta pregunta en particular, este viernes, el 11 de octubre, celebramos en el norte del Cauca un hito, un hecho muy importante, un hecho histórico. La vicepresidenta es la coordinadora de la Mesa de Diálogo Social del norte del Cauca. Esa mesa de diálogo social está conformada por diferentes actores de la región, por organizaciones campesinas, afrodescendientes, indígenas, gremios de la agroindustria del azúcar, trabajadores también de la agroindustria del azúcar. Y se firmó un pacto por la paz, por la vida, por la convivencia
este viernes en el norte del Cauca. Entre estos sectores el gobierno también participó. Hemos venido trabajando desde hace 2 años en ese diálogo social en el marco de esa mesa, un diálogo para construir conjuntamente y como la misma vicepresidenta lo afirmó, entre distintos se puede construir colectivamente, claro. Se puede llegar a acuerdos. ¿Qué concretamente han traído esos acuerdos? Pues que el gobierno ha logrado adquirir tierras para distribuir a campesinos, indígenas y afros en el norte del Cauca. Esa es quizá una de las necesidades más grandes que tienen, digamos, estos territorios, que puedan tener un pedazo de tierra para poder cultivar para sus proyectos productivos. ¿Es quizá lo que más piden ellos? Sí, esa es una gran necesidad, no solamente en el Cauca, en todo el país. Y todo el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por la reforma agraria. Y esta es una expresión de cómo ese esfuerzo se articula también a hechos concretos de convivencia y de paz. Entonces, este viernes también se hizo la entrega de varios predios en el norte del Cauca a distintas comunidades de manera equitativa y como resultado pues, de un diálogo y de unos acuerdos que se han hecho entre los distintos sectores que hacen parte de la mesa de diálogo. Claro, cuando uno lee el periódico, escucha las noticias, se queda con eso, ¿no? Entonces, en el norte del Cauca se llevaron a cabo unas mesas de diálogo para concertar estos puntos, pero nadie levanta el telón y dice cómo ocurren realmente esos diálogos, cómo la logística de estos encuentros, realmente cómo se toman y cómo se escucha la palabra del otro. ¿Cómo ocurre eso, Ana Margarita? Bueno, hay varias formas, o sea, literalmente el gobierno con acompañamiento de la comunidad internacional, de la Defensoría, va finca por finca, se sostienen reuniones con las comunidades, con las organizaciones, se prepara una metodología de diálogo. Muchas de estas fincas han sido ocupadas también, entonces es como una conversación sobre cómo el gobierno puede contribuir a lograr una mejor distribución de tierras en esa zona y literalmente es comunidad por comunidad, finca por finca que se llevan a cabo esos diálogos. También en Bogotá se llevan a cabo diálogos. Y también hemos tenido sesiones de la mesa ampliadas, que son sesiones de bastantes personas. Sí. Y se logran poner de acuerdo, porque es que estamos hablando de cientos de personas sentadas dialogando. Sí, ahí vamos, digamos, es un proceso. Esto que tuvimos el viernes es la expresión, un hito de ese proceso, pero continuamos con los ejercicios de mediación y vamos a continuar durante el resto del gobierno también. Claro, hablando de hitos, sáqueme de una duda. Cuando uno escucha su cargo, gerencia de justicia, de asuntos étnico-raciales, uno dice, esto es nuevo. O sea, ¿realmente es un cargo nuevo en el gobierno colombiano o ya en gobiernos anteriores había esta misma función? Sí, es nuevo. Pues es un grupo que está dentro de la vicepresidencia. Normalmente las vicepresidencias adoptan la forma que el vicepresidente o vicepresidenta necesite para cumplir con sus tareas. Y pues esta gerencia es totalmente nueva. Pero además yo quisiera agregar algo. Yo creo que este es el gobierno que más instituciones dedicadas a la igualdad étnico-racial ha creado y ha sostenido. El Ministerio de la Igualdad tiene un viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos. Contamos también con líderes indígenas en lugares muy importantes de decisión pública. Por ejemplo, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, es un líder muy importante del Cauca, el viceministro de Pueblos Étnicos también. Entonces eso también hace parte, digamos, no solamente de la construcción de instituciones que lleven a cabo estas misiones, sino también de ampliar la representación y la diversidad dentro del gobierno nacional. Ana Margarita, por ejemplo, en temas de titulación de tierra, usted decía ahora que se ha avanzado mucho, pero concretamente aparte de lo que ocurrió recientemente en el norte del Cauca, ¿qué otros hechos concretos podríamos dar cuenta de esa titulación de tierra, sobre todo para comunidades afrodescendientes? Sí, bueno, durante este gobierno, particularmente la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en titulación colectiva en zonas en donde ha sido mucho más lenta la titulación.
La titulación colectiva de tierras de comunidades negras se ha dado principalmente en el Pacífico. Entonces, la agencia ha estado expidiendo títulos colectivos en regiones como Putumayo, como Guaviare, algunas zonas de la costa Caribe, como por ejemplo en Magdalena, Córdoba, Bolívar, en donde hay una gran deuda histórica en el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades negras. Y puntualmente hacia la mujer, ustedes desde la gerencia, ¿qué asuntos tratan de cara precisamente a subsanar esa deuda también histórica que se tiene con la mujer en Colombia, pero también con la mujer indígena, con la mujer afro, con la mujer campesina? Bueno, en vicepresidencia también contamos con otros programas, por ejemplo el Fondo Mujer Libre y Productiva es un fondo que se dedica específicamente a apoyar proyectos productivos de mujeres. Hay programas específicamente dirigidos a mujeres étnicas, a mujeres del Caribe, del Pacífico. Hay un programa recientemente lanzado que se llama Mujer Étnica y desde ahí hay un apoyo a las mujeres. Sí, mire, usted, pues aparte de haber estudiado en la Universidad Nacional, Derecho, ¿cierto? Usted hizo estudios críticos raciales y derechos humanos en la Universidad de California en Los Ángeles, como lo decíamos hace un rato. Cuando uno estudia algo así es porque tiene un móvil en su fuero interno muy fuerte. ¿Cuál era su intención real cuando hace esta maestría en derechos humanos y todo lo que tiene que ver con estudios étnicos y raciales? Bueno, yo creo que eso está muy ligado a mi historia personal y a mi historia, digamos, como política, creería. Cuando yo llegué a Bogotá, yo me integré a un grupo de estudiantes afros. Ese momento de mi vida me marcó. ¿Usted venía de dónde? Yo soy de Santa Marta. Y a partir de ahí yo he desarrollado actividades políticas, actividades académicas, digamos, mi vida profesional se ha enfocado en la lucha contra la discriminación racial, digamos. Y ese ha sido como mi móvil, es algo que está en mi ser 100%, que siento en el corazón, me siento profundamente comprometida, más allá de cualquier cosa, y me he dedicado a eso toda la vida desde que tengo como 16, 17 años. Claro, pero además usted es jovencita para ese cargo que tiene hoy en día. Bueno, es bastante joven. Gracias por el piropo. No soy tan joven, pero bueno, parezco. No, seguramente que sí lo es. Y siente que en ese, digamos, camino de su vida, su función y su actuar también ha ocasionado cambios, por lo menos en la sociedad de alguna manera. Yo creo que sí, y yo cuando empecé en todo esto, yo creo que nuestra sociedad era distinta. Y particularmente en mi región, en el Caribe, en Santa Marta. Una expresión que casi nadie reconoce del racismo es la falta de autorreconocimiento. Y eso ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, hay más personas negras diciendo que son negras y asumiéndolo con orgullo, con dignidad. Antes no ocurría en Colombia eso. Era más difícil. Y eso es un efecto de la discriminación, por supuesto. Nadie quiere ser algo que es rechazado, ¿no? ¿O la autodiscriminación? No, la autodiscriminación, digamos, no existe en términos, eso no existe, pero sí existe la autonegación, digamos, sí existe la falta de autorreconocimiento, y eso ha cambiado bastante. En nuestra Colombia. Sociedad, en las familias, en mi propia familia también. ¿De qué manera en su casa, por ejemplo, ha cambiado eso? Bueno, yo lo veo, por ejemplo, mi hermano es un hombre negro que por mucho tiempo se sintió muy avergonzado de ser un hombre negro, de su pelo, bueno, todo el tiempo como con una vergüenza de eso, y yo creo que en este momento es una persona muy distinta y asume de una manera muy distinta su identidad, ¿no? Qué bonito mensaje ese que usted hoy comparte con nosotros. Una pequeña pausa y nos queda un bloque final muy importante para los colombianos, para la audiencia, de cara precisamente a esa reflexión y a ese qué podemos hacer para construir juntos un mejor país. Ya volvemos.
La reforma pensional ya es un hecho y nos beneficia a todos. A los adultos mayores que nunca pudieron cotizar, a los cotizantes de hoy, a las generaciones futuras, a las mujeres, a los trabajadores, al campesinado y a la economía popular. Con la reforma pensional todos ganamos, pues tendremos una vejez digna garantizada. Conoce más en www.presidencia.gov.co. Pensionarse es una realidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Qué tendría que pasar en Colombia para que entendiéramos que todos somos iguales? Que la discriminación racial y étnica lo único que logra es realmente la injusticia social. Hoy con Ana Margarita González, ella es gerente de justicia étnico-racial de la Vicepresidencia de la República. Y ya en este último bloque, Ana Margarita, creo que es muy importante hacer un llamado de atención a los colombianos de cara precisamente a eso que hemos estado hablando hoy y de lo cual pues realmente usted es una abanderada, y es acabar con la discriminación en Colombia, pero además de eso generarle los espacios y saldar esa deuda histórica que tiene el país con sus comunidades étnico-raciales. ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que esto cambie? Bueno, yo creo que tiene que haber un gobierno comprometido, ¿sí? O sea, además de personas y sociedades comprometidas, un gobierno comprometido con llevar a cabo políticas de igualdad racial, contra la discriminación, de acceso a derechos. Es a través del acceso a derechos que se acaba con la discriminación y con el racismo estructural, que es algo que siempre menciona la vicepresidenta Francia Márquez. Sí, esto es un problema estructural, ¿sí? Social, de desigualdad social, ¿no? Y eso finalmente va a lograr acabar con la discriminación. Y por supuesto, nosotros desde nuestra cotidianidad, en la escuela, en la casa, en la universidad, cuando estamos desayunando, cuando estamos con nuestras familias, también tenemos oportunidad para combatir la discriminación, ¿sí? Si un padre de familia se ríe de un chiste racista o si hace chistes racistas, por ejemplo, o si replica expresiones racistas, pues no está contribuyendo a educar a su familia en la lucha contra la discriminación o contra la discriminación. Sí, y fíjese que uno siempre habla en términos de adultos, ¿no? ¿Qué podrían ser los adultos? ¿Cómo podrían cambiar los adultos? O cómo viven adultos discriminados. Y pocas veces hablamos de los niños discriminados, ¿no? De esos niños que crecen sintiéndose discriminados. ¿Cuál es el efecto en la sociedad de esos niños? Sí, mira, yo hice un trabajo sobre racismo en entornos escolares, dolorosísimo, las experiencias de discriminación en las escuelas, de lo más terrible, digamos. ¿Por qué? ¿De qué se dio cuenta usted allí? No, es muy doloroso para un niño o una niña. Y los niños y niñas reaccionan de una manera muy, bueno, digamos como negándose a sí mismos, ¿no? Y sintiendo mucha vergüenza y por efecto pues de lo que pasa en un entorno escolar. Ahí son claves los profesores, son muy importantes las directivas escolares, las secretarías de educación, por ejemplo, para atender esos hechos de discriminación en las escuelas. Oiga, desde los para profesores, reducirlos, ¿no? También. Para disminuirlos, sí, también. O sea, a veces, y esto puede sonar duro, pero a veces son los profesores también quienes discriminan a los niños. Sí, también sucede, o que los encasillan. De pronto esto no se ve no se identifica como discriminación, pero en Bogotá pasa mucho que a los niños y niñas negras los encasillan únicamente en deportes y en música y son buenos únicamente para eso, que los deportes y la música son muy importantes, por supuesto, en la formación, pero también hay otros tipos de habilidades, ¿no? Entonces, ese tipo de encasillamientos también son expresiones de la discriminación. Es como, es que tú eres bueno únicamente para esto, y ya. No, pues es que lo que usted ha venido, además de traer buenas noticias, información, es hacernos un llamado de atención y de reflexión muy importante de cara a esto. Y es que si nosotros, estructuralmente hablando, no cambiamos desde casa, pues difícilmente se va a acabar la discriminación social en el país. Gracias por todo lo que hace. Gracias por ese llamado de atención. Gracias por estar aquí, Ana Margarita. No, a ustedes muchas gracias. Encantada de haber estado con ustedes esta mañana.
A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Esto es Entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que esta es una conversación que hacemos juntos. Chao.